Venga, vamos a meternos de lleno a analizar la anatomía de una de las dictaduras más largas, que más duraron, vaya, en la Europa del siglo XX, la España de Francisco Franco. Mirad, para empezar a entender de qué iba el régimen, basta con fijarse en algo tan simple como una moneda. Es que no pone ni presidente ni rey. Pone literalmente caudillo de España por la gracia de Dios. Ojo, que esto no es un simple título, ¿eh? Es toda una declaración de intenciones. Un poder absoluto, personalísimo y, para colmo, de origen divino. Ahí es nada. Y aquí, claro, es donde llega la gran pregunta, la gran paradoja. Estamos en 1939. El mundo se está metiendo en una guerra que va a terminar con los principales aliados de Franco, o sea, Hitler y Mussolini. Y sin embargo, su régimen no solo sobrevive, sino que aguanta hasta 1975. ¿Pero cómo es posible? Pues esa es, digamos, la pregunta del millón que vamos a intentar responder. Pues para encontrar la respuesta, lo primero es lo primero. Hay que entender cómo se montó todo este entramado, cómo se construyó el Estado franquista desde la base. A ver, si uno mira este organigrama por encima, la primera impresión es que es, bueno, bastante complejo. Que si Consejo de Regencia, Consejo de Estado, Cortes, Ministerios. Parece que hay una estructura, que hay instituciones, como un sistema con sus pesos y contrapesos, ¿verdad? Pero si empezamos a seguir las flechitas, las líneas de poder, nos damos cuenta de algo. Todas, absolutamente todas, acaban en el mismo sitio, en una sola persona, Francisco Franco. Él era jefe del Estado, jefe del gobierno, generalísimo de los 3 ejércitos y jefe del partido único. O sea, todo el poder, pero todo, el ejecutivo, el legislativo, el militar, el político, todo estaba en sus manos. Claro, una estructura así necesita, pues, un barniz ideológico, ¿no? Una justificación. Y se la inventaron, la llamaron democracia orgánica. La idea, sobre el papel, era que la gente no estaba representada por partidos políticos, sino por sus órganos naturales, a saber, la familia, el municipio y el sindicato. La trampa, claro, es que todos estos órganos estaban controlados hasta el último detalle por el propio régimen. Y bueno, detrás de toda esa palabrería teórica, la realidad era brutal. Hablamos de que para 1940, nada más acabar la guerra civil, había en las cárceles unos 280.000 presos políticos. 280.000. Es que la represión no fue algo que pasó, fue una política de Estado perfectamente organizada para acabar con cualquiera que pensara diferente. Pero a ver, seamos claros, un solo hombre no aguanta en el poder 40 años así como así. Franco necesitaba pilares, apoyos muy sólidos. Vamos a ver cuáles fueron esas 3 grandes patas que sostuvieron toda la estructura. Pues aquí están, el ejército, el partido único y la Iglesia católica. Estos 3, cada uno con su papel fundamental y perfectamente compenetrado con los otros 2 para que el sistema no se cayera. El ejército, para empezar, era la columna vertebral de todo. No se limitaba a mantener el orden por la fuerza, que también, sino que estaba metido hasta el fondo en el gobierno. Muchísimos ministros, gobernadores civiles, altos cargos, eran militares. Era, en pocas palabras, el brazo ejecutor del régimen. Luego, el partido único. Su nombre oficial era Movimiento Nacional. Este era como el cerebro ideológico y administrativo del sistema. Se encargaba de la propaganda, de la censura y de formar a toda la red de funcionarios que movían los hilos del país en el día a día. Y por último, la Iglesia católica. Este era el pilar moral. A ver, la Iglesia venía de una época de persecución durante la República, así que apoyó a Franco sin fisuras. Él, a cambio, declaró su régimen como católico confesional y le dio a la Iglesia un poder gigantesco, control total sobre la educación, sobre la moral pública. Básicamente, la Iglesia legitimaba la dictadura y la dictadura le devolvía el favor con privilegios. Y claro, cuando juntas el nacionalismo a ultranza del partido con la moral de la Iglesia, pues sale un cóctel llamado nacionalcatolicismo. Y todo esto se puede resumir en el famoso lema del régimen, que estaba, vamos, hasta en la sopa. Pero bueno, que nadie piense que todo esto se aguantaba solo con lo de dentro. La supervivencia del franquismo también dependió, y mucho, de su capacidad para jugar sus cartas en el tablero internacional. Un tablero que al principio le era totalmente en contra, por cierto. Y es que este cuadro lo explica de maravilla. Fijaos en el cambio. En 1946 la ONU condena a España, casi todos los países retiran a sus embajadores, vamos, un paria internacional. Aislamiento total. Y de repente, ¡zas! Solo 7 años después, en 1953, el mismo régimen está firmando pactos militares con Estados Unidos y un nuevo concordato con el Vaticano. La pregunta es obvia. ¿Qué demonios pasó en esos 7 años? Pues muy sencillo, la Guerra Fría. De repente, el anticomunismo feroz de Franco era música para los oídos de Estados Unidos. Se convirtió en un aliado útil, en un socio estratégico contra la Unión Soviética. Y claro, con ese respaldo internacional,
El régimen ganó la confianza suficiente como para empezar a pensar en el después de Franco. Y así llegamos a 1969, cuando nombra a Juan Carlos de Borbón como su sucesor, como futuro rey. Pero ojo al matiz, que es importante. Franco dejó muy claro que no era una restauración de la monarquía que había antes, sino una instauración. O sea, una monarquía nueva, hecha a medida y que debía seguir los principios del régimen. Vale, ya tenemos los pilares internos y el contexto internacional. ¿Qué nos falta? La economía. El otro gran factor que explica por qué duró tanto. Y aquí hay una historia de pasar de un desastre económico absoluto a un éxito relativo que lo cambió todo. Es que durante los primeros casi 20 años del régimen, la situación era terrible. Años de miseria, las cartillas de racionamiento, un país estancado. Las afueras de las grandes ciudades estaban llenas de poblados chabolistas. La política económica de la primera etapa fue, sin rodeos, un fracaso total. Esa política tenía un nombre: autarquía. La idea era que España tenía que producir todo lo que necesitara, ser autosuficiente, no depender de nadie. Así que el Estado se metió a controlarlo todo: las importaciones, las exportaciones, la industria. ¿El resultado? Pues un país aislado del mundo y casi 20 años de parálisis económica. Claro, a finales de los 50 la cosa ya no daba más de sí. El país estaba al borde de la quiebra. Y entonces, en 1959, un grupo de nuevos ministros, los llamados tecnócratas, con el apoyo de Estados Unidos y el FMI, dieron un volantazo, lanzaron el plan de estabilización. Y fue un cambio radical: adiós a la autarquía y hola a la liberalización económica, a abrirse al mundo, a la inversión extranjera. ¿Y entonces en qué consistió el famoso milagro español? Pues este gráfico lo resume perfectamente. A ver, la cosa es que España compraba fuera muchísimo más de lo que vendía. O sea, un déficit comercial gigantesco, un agujero enorme. ¿Y cómo se tapaba ese agujero? Pues con 3 grifos de dinero que empezaron a manar a chorros. Primero, las divisas que traían los turistas. Segundo, el dinero que mandaban a casa los cientos de miles de españoles que se fueron a trabajar a Europa. Y tercero, la inversión extranjera directa. Todo este desarrollo económico, claro, provocó un cambio social brutal en España. Pero, y aquí está la clave, el sistema político seguía anclado en el pasado, no se movía. Y esa contradicción nos lleva ya a la recta final, al crepúsculo del dictador. Los últimos años del régimen fueron, la verdad, muy convulsos. El golpe de gracia llegó en 1973, con el atentado de ETA que mató al almirante Carrero Blanco. Él era el sucesor duro, el que debía garantizar que todo siguiera igual después de Franco. Su muerte dejó al régimen, literalmente, sin futuro. Y apenas 2 años después, el 20 de noviembre de 1975, moría Francisco Franco. Y su muerte nos deja con la gran pregunta: ¿qué iba a definir las siguientes décadas? La dictadura había terminado, sí, pero todo el andamiaje legal, social y económico seguía ahí, intacto. Así que, ¿cómo se hace para desmontar todo eso? ¿Cómo se construye una democracia moderna sobre los cimientos que ha dejado una dictadura de 40 años? Esa fue la gran pregunta que marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de España.